En momentos en los cuales el Bitcoin está llegando a valores máximos de la historia, es difícil tratar de hablar de los posibles riesgos y peligros que en un futuro pueden depararnos el Bitcoin y las criptomonedas. Y es que, si miramos la rentabilidad del último año y el acumulado de los recientes 10 años, el Bitcoin supera de lejos, muy lejos, la rentabilidad de referentes como el S&P 500 y el Nasdaq 100, que históricamente han concentrado la atención de los inversores. Solo por tener una idea de qué estamos hablando, la rentabilidad acumulada del Bitcoin en los últimos 10 años ha sido del 39.900%, mientras que el S&P 500 ha logrado un 261%. Y las acciones de Microsoft han conseguido un 1.200%. Resulta difícil ante este escenario y la euforia que deben tener los inversores hablar de los riesgos y el peligro que puede tener invertir en Bitcoin y criptos con esas tremendas rentabilidades. Pero la historia muchas veces se repite, y así como se han tenido caídas históricas de burbujas como la crisis de las empresas.com o la crisis de los tulipanes, no se puede descartar que actualmente se esté formando una tremenda burbuja con el Bitcoin y las criptomonedas con consecuencias inesperadas. El mercado de Bitcoin y las cripto se disparó tremendamente a partir del año 2024, cuando la SEC, que es la entidad norteamericana encargada de regular y supervisar los mercados financieros, aprobó 11 ETFs de Bitcoin al contado. Entre estos, el IBIT, ofrecido por la reconocida gestora BlackRock, que es la mayor gestora de activos del mundo. Esta aprobación fue un punto de inflexión en el mercado del Bitcoin y las cripto, permitiendo que muchas personas pudieran invertir en Bitcoin y las cripto con mayor confianza. Con estos ETFs, los inversores pueden exponerse al precio del Bitcoin sin tener que comprarlo directamente o almacenarlo. Y esto posiblemente provocó que muchas personas tuvieran la confianza de invertir en Bitcoin y criptos, pues sienten la confianza de invertir con unas gestoras reconocidas. Adicionalmente, que pesos pesados como el presidente Trump y Larry Fink, el presidente de BlackRock, estén negociando con criptos, les dan cierta confianza a las personas para invertir. Pero también puede ocasionar que se tengan intereses en crecer la burbuja, pues hay personas que necesitan aumentar sus fortunas, sin importarles que otros puedan quedar atrapados en un futuro. Estos ETFs se negocian como cualquier activo en las bolsas de los Estados Unidos, en donde incluso inversores institucionales pueden invertir. Estos ETFs de Bitcoin al contado acumulan entradas netas de más de $14.400 millones en lo que va del año, llegando a captar $200 millones en una sola jornada. También se tiene la expectativa de la llamada Crypto Legislation Week, en donde se debatirán las alternativas para establecer el marco regulatorio de los activos digitales, incluyendo iniciativas como la Ley Clarity, que permitiría establecer la entidad que supervisaría estas monedas digitales, y los requisitos de las empresas que operan estos activos digitales. Esta ley ayudaría a reducir la incertidumbre regulatoria de las criptos, para consolidar un marco regulatorio para proteger a los inversores en estos activos. El lanzamiento de estos ETFs ha provocado que el volumen de negociación en Bitcoin aumente tremendamente, provocando posiblemente que el precio de estas monedas digitales tenga una valorización que para algunos ya es irracional, y con varias señales de ser más bien una burbuja especulativa. Pero para tratar de profundizar en las razones que sustentarían esta afirmación, vamos a revisar la opinión de diferentes referentes del mercado, que son personas de gran nivel en el mundo de las inversiones, que han logrado superar las grandes caídas de la bolsa y ser rentables durante décadas. En concreto, revisaremos las opiniones del gran Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, de Stanley Druckenmiller, el hombre que ha batido a Buffett en los últimos años, de Howard Marks, uno de los mejores inversores de la historia, y de Jay Dimon, el banquero más importante del mundo. Comencemos hablando de la opinión de Buffett, sin duda alguna el mejor inversor de la historia. Una de sus primeras declaraciones sobre el Bitcoin y las cripto se remite al año 2014,
cuando el gran Buffett afirmó en una entrevista para la CNBC: «Aléjese de eso. Es un espejismo, básicamente». 4 años después, para el año 2018, Buffett de nuevo es entrevistado por la misma cadena de noticias, afirmando con respecto a la cripto que Bitcoin probablemente sea veneno para ratas al cuadrado. Además, en ese mismo año expresó que las criptos no producen nada y no tiene valor intrínseco, llegando incluso a afirmar que comerciar con criptomonedas es simplemente demencia. Un año después, en la reunión anual de Berkshire Hathaway, en mayo de 2019, volvió a referirse a las cripto, expresando: «Es un dispositivo de apuestas. Hay muchas estafas asociadas a él. Ha habido desapariciones, por lo que se ha perdido mucho dinero. Bitcoin no ha producido nada». Posteriormente, para el 2020, cuando le preguntaron de nuevo sobre estos activos, continuó con su postura reiterando que prefería invertir en activos productivos. Sus últimas declaraciones importantes sobre Bitcoin fueron para el año 2022, en donde de nuevo expresó que «Si me dijeras que posees todos los Bitcoins del mundo y me los ofrecieras por $25, no los aceptaría». Argumentó que las criptos no tienen utilidad y no producen nada tangible, a diferencia de empresas, tierras o activos productivos. Las últimas declaraciones en el año 2023 no fueron de su autoría, sino del célebre socio Charlie Munger, quien poco antes de fallecer afirmó que la locura de las criptomonedas fue una ilusión colectiva. Si bien las opiniones de Buffett sobre el Bitcoin y las cripto han sido recientemente escasas, y en el pasado han sido bastante cortas, queda claro que Buffett no ve con buenos ojos la inversión en Bitcoin y criptoactivos, pues básicamente considera que son activos que no son productivos, sin valor intrínseco, y cuyo valor se debe más a la especulación, en donde se compran esperando una valorización, sin tener en cuenta los beneficios que pueden ofrecer para la sociedad o para los poseedores de estas monedas. Queda entonces en este punto un par de interrogantes que sería interesante que algunos se atrevieran a contestar en los comentarios. ¿Por qué el mejor inversor de la historia tiene una opinión tan adversa del Bitcoin y las criptomonedas? ¿Por qué el mejor inversor del mundo no tiene una posición importante en su cartera de inversión en Bitcoin o en otras cripto? ¿Por qué el gran Buffett recientemente, en los 2 últimos años, no ha realizado ninguna afirmación sobre el cripto y el Bitcoin, ya sea a favor o en contra? La segunda opinión que revisaremos es la de Howard Marks, quien es el fundador y copresidente del fondo Oaktree Capital Management, uno de los fondos más grandes del mundo, quien tiene un patrimonio de $2.200 millones. Es reconocido por predecir la explosión de las burbujas financieras más importantes de la historia. Fue capaz de predecir tanto la explosión de la burbuja de las llamadas empresas.com en el año 2000. También predijo la explosión de burbuja por las hipotecas subprime en el año 2007. Para el año 2017, Marks afirmó que consideraba a las criptomonedas como una moda infundada, explicando cómo el entusiasmo por Bitcoin podía ser una burbuja especulativa, afirmando incluso que los criptoactivos no tienen valor intrínseco, llegando a compararlos con los tulipanes y otras burbujas históricas. Para el año 2021, Marks, en una entrevista en Bloomberg, afirmó que «He aprendido que tanta gente cree en Bitcoin que tiene un valor real. Así funcionan también las monedas fiduciarias. Pero también, por otro lado, llego a expresar que, afortunadamente, mi escepticismo sobre Bitcoin no ha impedido que mi hijo lo compre. Mi hijo tiene una mentalidad mucho más abierta sobre estas cosas». En los últimos años, Marks ha sido un poco más prudente, en donde se bien prefiere los activos con flujos de caja. Reconoce que Bitcoin puede tener un rol como activo especulativo con valor percibido. Pero en su última carta, Marks considera que debido a que el Bitcoin ha tenido una valorización del 465% en los últimos 2 años, sugiere ser muy cauteloso. Adicionalmente, no hay que olvidar que, en la última carta a los accionistas de su fondo, publicada a principio del año, que tenía como título On Bubble Watch, que tiene un significado en español de
en Vigilancia de las burbujas. Marx recordaba cómo fue el surgimiento de las recientes burbujas y sus características, en donde las burbujas se caracterizan por estados mentales, en donde no solo se tiene el aumento rápido del valor de los activos, sino también se tiene una exuberancia extremadamente irracional, con la adoración absoluta a un activo, con la creencia de que estos activos no pueden fallar, acompañado de un FOMO, o miedo masivo a perderse la valorización de estos activos, y no quedarse atrás de la tendencia de la manada de comprar para aprovechar la rápida valorización. En las burbujas, según Marx, no hay precios demasiado altos para los activos, y se observa cómo los compañeros de trabajo o familiares poseen estos activos que se valorizan, por lo que no se tiene un precio máximo al que se deberían comprar. Marx recordaba cómo no hay nada más perturbador para el bienestar mental de las personas que ver a un amigo hacerse rico y uno no poder estar adentro del negocio. Para Marx, para identificar las burbujas más que tener en cuenta la valoración de los activos, se deben tener en cuenta criterios psicológicos, en donde se escucha que no hay un precio demasiado alto, o que, si bien hay un precio demasiado alto, pero que aún no se ha llegado a ese punto. Es una señal segura de que se está gestando una burbuja. Las grandes preguntas en este punto, con la opinión de Marx, son entonces, teniendo en cuenta las tremendas valorizaciones del Bitcoin y de las cripto, ¿se estará formando una de las burbujas especulativas más grandes de la historia? Y por otro lado, de acuerdo con las características del actual mercado, en donde no hay precios demasiado altos para comprar Bitcoin, ¿la burbuja está creciendo más y más? ¿Y será que muchas personas compran Bitcoin y criptos sin pensar que el activo puede estar sobrevalorado? La tercera postura que revisaremos es la del gran Stanley Druckenmiller, para algunos el mejor inversor de los últimos años. Pues si bien Buffett logró un 20% promedio anual durante 50 años, Druckenmiller logró nada menos que el 30% de rentabilidad promedio anual durante 29 años de gestión, sin ningún año de pérdidas. El señor Druckenmiller en el año 2020, en una entrevista para la cadena CNBC, confirmó que, si poseía Bitcoin y llegó a darle algún valor como refugio en vez del oro, afirmando que Bitcoin podría ser una clase de activo con mucho atractivo como reserva de valor. Para el año 2021, en un podcast, expresó que soy un poco un dinosaurio, pero tengo algo de Bitcoin porque es una marca. En esa misma dirección, aceptó que las nuevas generaciones confían más en Bitcoin que en el oro, y reconoció que tiene un poder de marca y una narrativa importante detrás. Para el año 2022, de nuevo en una entrevista para CNBC, dijo que, si la Fed pierde el control de la inflación, Bitcoin se volverá muy interesante. Ya para el año 2023, en una entrevista en una conferencia, admitió que había vendido Bitcoin, pero reconoció que lamentaba no conservarlos, además de mantener su tesis positiva sobre el potencial a largo plazo. A comienzos del año 2024, de nuevo afirmó que Bitcoin sigue siendo atractivo como un activo escaso en un mundo con políticas monetarias expansivas. Después de revisar la postura del gran Druckenmiller, hay algunas cosas que son evidentes, si bien no tiene una posición tan negativa como la de Buffett. Con respecto a Bitcoin, tampoco es claro si le da o no un valor intrínseco, o si más bien lo ve como una reserva de valor, debido a la falta de credibilidad en los bancos centrales y las monedas actuales. Pero la pregunta tal vez más importante es, si Druckenmiller, que históricamente ha demostrado ser tanto inversor como especulador, considera que Bitcoin sí tiene valor como moneda de reserva, ¿por qué no tiene inversiones importantes en este activo? ¿O no las conocemos? ¿O será más bien que el gran Druckenmiller está esperando una corrección importante en el precio de Bitcoin para tomar posiciones? La última opinión sobre el Bitcoin y las cripto que revisaremos es la de Jamie Dimon, el banquero más importante del mundo, quien es el presidente del JP Morgan Chase, que es el banco más grande de los Estados Unidos. Dimon, en el año 2017, en una conferencia organizada por la CNBC, afirmó que Bitcoin es un fraude. Es peor que los bulbos de tulipán. No acabará bien.
Fue más allá y expresó que, si tenemos a un trader operando con Bitcoin, lo despediría en un segundo. De nuevo, en el año 2021, se volvió a referir a Bitcoin, afirmando que es inútil y no vale nada, aseverando que no tiene valor intrínseco y que es un fraude inflado. Para el año 2023, en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos, manifestó que si fuera el gobierno lo cerraría, y que el uso que tenía era para el lavado de activos y actividades ilícitas. Para el año 2024, Dimon, en el Foro Económico Mundial, afirmó que no hablaría más de Bitcoin y lo comparó con fumar, expresando que no creía que las personas deberían involucrarse, pero reconoció que las personas están en su derecho y libertad de hacerlo. Para el año 2025, debido a las presiones de los clientes, en una jornada de inversores de JP Morgan, anunció que los clientes del banco podrían comprar Bitcoin, pero aclarando que, sin custodia, y reiteró que si bien no deberías fumar, defiende el derecho y la libertad de quien desee hacerlo, pero insiste en sus preocupaciones con respecto a los usos de las cripto para el blanqueo, la trata de personas y fines de pago de acciones delincuenciales. Además de también tener inquietudes con respecto al excesivo apalancamiento en las operaciones. Finalmente, y como conclusión, si bien cada quien tendrá su opinión sobre el Bitcoin y la cripto, sí es bastante extraño que posiblemente los hombres con mejores historiales en el mundo de la inversión no tengan una opinión tan positiva, y solamente algunos los vean más como especulación que como inversión. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.